Primera pregunta, no técnica, es si el jefe de gabinete Mansur va a venir cada 6 meses o va a respetar la Constitución. Primera pregunta. Segunda pregunta, al ministro de Economía, si conoce el significado de la palabra equivalente. Está en todos los diccionarios, ministro. Y vamos a las preguntas económicas. Escucho hablar de una deuda impagable, un crédito terrible, el mayor de la historia. Primera pregunta, ¿cuánto es en porcentaje el crédito del FMI que tomó nuestro gobierno en relación al PBI? En relación a la deuda total, a la deuda pública total. Porque si yo no hago mal la cuenta, estamos hablando de alrededor de un 10%. Es raro, ¿no? Porque el 90% está en acreedores privados, con un riesgo país que está llegando a los 2.000, con tasas de remuneración, por lo tanto, de arriba del 20%, pero el problema no es ese 90%, es el 10% que está al 4% y que no se puede declarar, y que a menos que no quieran y no lo busquen, no hay ninguna necesidad de meter en default. Entonces la pregunta es esa, del total de la deuda pública, ¿cuánto es la deuda con el FMI? Porque mi cifra da alrededor del 10% y me parece raro que eso sea impagable y sea pagable el restante 90%. La segunda pregunta también, dicen 44.500 millones de dólares, un escándalo impagable. Bueno, pregunta, ministro, ¿cuánto aumentó la deuda pública en estos 2 años? Porque las malas lenguas me dicen que la aumentaron más en 2 años que esa cifra. ¿Me puede decir de cuánto fue lo que aumentó? Porque también escucho que no se quieren endeudar, desprecian la deuda. A mí me resulta que lo primero que hizo este gobierno cuando llegó, en los primeros 20 días de gobierno, y está claramente en las estadísticas de este gobierno, la diferencia entre noviembre de 2019 y diciembre de 2019, se endeudaron, ahí nomás llegado, sin pandemia, sin cuarentena, sin vasos, sin agua, se endeudaron en 10.000 millones de dólares en un mes. Lo primero que hicieron, sin pandemia. Así que, por favor, la pregunta es, ¿cuánto aumentó la deuda pública en estos 2 años, ministro? La siguiente pregunta es, ¿están tomando deuda para pagar deuda del gobierno anterior? ¿O a mí me parece? Yo se lo digo de corazón, ministro, porque usted después, la función pública en algún momento se termina, usted tiene que volver a la universidad. Imagine que se va a Colombia y dice que refinanció una deuda con el FMI, pero no lo van a dejar entrar. Entonces le voy a dar una oportunidad de que se corrija. ¿Están tomando deuda para pagar deuda del gobierno anterior? Cuídese también, le digo, ministro, otro consejo, porque el presidente dice que eso es un acto justiciable. Lo dijo el otro día en la Asamblea Legislativa. No vaya a ser que le presente una causa penal, porque tomar deuda para pagar deuda del gobierno anterior es lo que hicimos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿están tomando deuda para pagar deuda del gobierno anterior? Y si no es así, y están tomando deuda, ¿en qué la van a emplear? ¿Va a venir otro plan platita?